Cuando empiezas con los niños directamente, empiezas con los programas. Os digo, yo soy ingeniero en informática, trabajo dando clases de matemáticas y por suerte este año me han dado una asignatura así. Entonces quería haber metido algo de programación en esa asignatura. Intento trabajar con ellos todas las matemáticas a través de algoritmos, sin decirles que son algoritmos, pero que me establezcan en qué orden hay que resolver las cosas, cada cosa en una línea, un poco parametrizarles. Y me he encontrado con el problema de que si yo no guiaba ese proceso, ellos no eran capaces. Estamos hablando de niños de tercero de la ESO y de cuarto de la ESO. Entonces no sé si empiezan directamente con el programa sin indicaciones y sin nada. Sí, fíjate hasta qué punto. Hicimos el experimento con las siguientes condiciones. El diseño del experimento decía, se le pone al niño delante de la primera tarea y no se le ayuda. Estamos hablando de niños de primero de primaria que no saben leer, que simplemente le decían al de al lado qué hay que hacer, y el otro decía, coge las tuercas, y vale. Y entonces, con las indicaciones que el mismo entorno te daba, tú ya sabías que tenías que entender que a la derecha tenías un programa, que con el comando Go podías ejecutar ese programa para que el robot hiciera una cosa. Sí, o sea, niños de 6 años, desde el principio, estaban programando. Eso en tareas de programación puras, pero si estuviéramos hablando de matemáticas, pues estarían programando solo que sin darse cuenta. O sea, en este caso, ¿cuál es la clave? Pues saber poner expresiones matemáticas en una sola línea, es decir, cómo se hace, que el asterisco es el por, y cosas así. O sea, cosas muy básicas que aprenden muy rápidamente los niños para resolver un problema de matemáticas con ayuda de un programa. Por lo tanto, sí. O sea, la idea, o sea, lo que está detrás del diseño de todo esto es que el niño no necesite ninguna ayuda por parte del profesor. Así que sí, se ponen a programar desde el minuto 1. Más cuestiones. ¿Todo ha estado demasiado claro o demasiado no claro, si no hay ninguna pregunta? Venga. Me ha llamado un poco la atención los comentarios un poco críticos sobre Scratch, ¿no? Que es una herramienta que estamos utilizando mucha gente, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque todo el mundo habla de ella, ¿no? Como algo muy visual, muy intuitivo y como una introducción una de las mejores opciones para aprender a programar, ¿no? Que es un poco lo que... Hay artículos que demuestran que genera malas prácticas. Es decir, por un lado yo he visto eso, que el niño se aburre pronto, pero por otro lado es el hecho de no poder equivocarte. O sea, no asimilas igual la sintaxis de un lenguaje si la cuestión es engarzar bloques que si tú puedes realmente cometer errores. O sea, cuando un niño habla, lo normal es que le corrijan, pero con Scratch es imposible que te corrijan. O sea, tú lo que vas a hacer es ensayo-error. Muchos niños resuelven los problemas por ensayo. Vamos, no es que resuelvan, es que no hay en realidad un problema. Es un enfoque de final abierto, que se suele decir. Tú haces lo que quieras con esto. Entonces empiezan a engarzar bloques y ven que pasan cosas. Entonces la mayoría de los contenidos que hay de Scratch, cuando los analizan, hay un software por ahí que se llama Doctor Scratch, hecho aquí en España precisamente, que analiza esos scripts, y lo que ven es que mucho de lo que se hace es por ensayo y error. No es realmente porque tú hayas asimilado y tengas una intención de hacer tal cosa, que es lo que ocurre cuando tú dices, ya sé cómo resolver el problema. Lo tienes en la mente y ahora lo vas a expresar con una sintaxis concreta. Entonces, no, yo no recomendaría eso. Yo recomendaría empezar como lo hacen los programadores de verdad. Nadie hace un gran sistema informático con bloques. O sea, lo hace normalmente partiendo de código textual. Hay otros enfoques, o sea, Toolbox no es el único, hay otros enfoques que tienen o sus propios lenguajes, pero hay que teclear, o lenguajes como JavaScript, pero, por ejemplo, la versión web de Toolbox no enseña Octave, enseña JavaScript, pero en la versión más cercana al lenguaje natural, ahí no hay objetos, ahí no hay, o sea, lo que hay es un lenguaje muy parecido a Octave, un subconjunto de JavaScript que es muy parecido a Octave. No, realmente los diseños orientados a bloques yo no los recomendaría. Yo he visto niños de 3 años
que les poníamos al lado a un mediador mayor de quinto o sexto de primaria, por ejemplo, que no es que no supieran leer, es que no sabían las letras. Pero el otro niño le iba diciendo, sí, ve, ahora tienes que escribir la R está por aquí, el niño encontraba la R. No solamente estaban aprendiendo las letras y cómo se escriben en un teclado de ordenador, sino que rápidamente cogen que write se escribe así y no tienen que saber leer y escribir. Ellos van a escribir write, esta secuencia de letras, niños de 3 años. Yo lo he visto en las aulas. Entonces no hay ninguna limitación. O sea, es súper atractivo, yo lo reconozco. O sea, Scratch es muy, muy atractivo desde el primer momento que lo ves, ¿no? Pero no es la clave. ¿Más dudas? Por supuesto, Prodig, quiero decir, ya dentro del contexto de Prodig, nosotros intentamos buscar salidas, como si dijéramos hackear el problema, ¿no? ¿Cómo conseguimos que los profesores se animen a enseñar programación a los alumnos? Bueno, tenemos pocas opciones realmente. Hay algunas asignaturas en secundaria que están más o menos diseñadas, por suerte, estuvieron a punto de ser eliminadas, pero no fueron eliminadas. Y hay una asignatura en sexto de primaria que a mí me resultó tremendamente curiosa. Cuando vi la programación de cultura digital, se hablaba pues de las redes sociales, del ciberbullying, de todas estas cosas, ¿no? Cosas magníficas que hay que enseñar a los niños, evidentemente, ¿eh? Todos tienen que ser conscientes de eso. Pero al final de la programación, o al principio de la programación, se decía, todo esto está basado en una directiva europea, DISCOMP. Me fui a ver esa directiva europea y efectivamente, claro que estaba calcado línea a línea, con una pequeña diferencia. En la directiva europea se decía que los niños debían de saber programar, debían de saber corregir código, debían de saber interpretar código de otros. Todo eso se decía en la directiva europea, pero en nuestra asignatura andaluza estaba sistemáticamente eliminado. Solo esa parte, todo lo demás, ya digo, era una traducción del inglés al español, pero esa parte estaba eliminada. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque eso requiere ordenadores, personal cualificado y todo eso es costoso, evidentemente. Entonces, si imponemos en el currículum que eso hay que hacerlo, pues es un poco arriesgado, ¿no? Decirle al profesorado que quizás no tenga idea de programación, que tiene que enseñar programación a los niños. Bueno, pues yo diría que no tengáis miedo, o sea, que hagáis que esa asignatura sea parte de la enseñanza de la programación, claro que sí. Todos los demás contenidos me parecen súper interesantes, pero que esa parte que se quitó de la directiva europea también es súper interesante y hay herramientas para implantarla. Y que en cursos anteriores, en cursos previos, desde infantil, pasando por los primeros ciclos de primaria, hay muchísima flexibilidad, hay muchísimas horas en las que no se sabe qué hacer. Pues insertar la programación. En el momento en que el niño engancha, ya no quiere parar. Eso ha sido nuestra experiencia. Que reclaman, ¿cuándo vamos a seguir con Robbie? ¿Cuándo vamos a tener otra sesión de Robbie? Es que es así, les encanta. Y el profesor no tiene ningún problema, lo único que tiene que hacer es ponerle delante y saber que haciendo esto ellos empiezan. A partir de ahí, a seguir. Estamos haciendo precisamente ensayos dentro de esa asignatura de contenidos digitales y va muy bien. O sea, los niños están todo el rato programando, sin ningún problema. Entonces, no solamente han aprendido esos contenidos que ya se dicen en el currículum, sino que están aprendiendo otros que son tremendamente útiles para ellos. O sea, la idea sería que en toda la enseñanza preuniversitaria el niño tiene que salir programando. Porque eso es una ventaja competitiva brutal. Da igual si va para las ingenierías o va para derecho. Saber programar, saber hacer pequeños scripts que procesan información es una ventaja competitiva. Ese niño que ha cogido la carrera de Derecho y ahora se encuentra ante un caso de jurisprudencia y tiene 2000 textos jurídicos que analizar, no los puede analizar visualmente, pero puede hacer un script que lo analice y le busque aquellas palabras clave que necesita. A lo mejor el software no existe y por lo tanto no puede comprarlo o es demasiado caro para la utilidad que le quiere dar. Pues se hace su script sin ningún problema. Entonces programar realmente, si no lo queréis ver como desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista práctico es tremendamente útil. Por eso creo que leer y escribir son fundamentales, pero programar también. Imaginaros cómo sería toda nuestra sociedad actual, con lo compleja que es,
si solamente un 0,01% de la población supiera leer y escribir? No tendría sentido. Pues así es, con programación. Estamos yendo hacia una cultura totalmente tecnificada, con niños que lo único que hacen es decir acepto, 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 cuando instalan aplicaciones sin saber qué está pasando, sin saber lo que instalan en esa tableta, y qué tipo de malware está entrando para sacar todos sus datos de privacidad. Simplemente ver la película de Snowden. Es real, o sea, lo que se cuenta ahí es real. Es increíble, pero real. Por lo tanto, ese es el mensaje. Que esto sea una competencia básica es el objetivo. Muchas gracias. Entonces, perdón, No, sí. Entonces, tu recomendación, por ejemplo, a un compañero que da clase, que tiene en sexto con la asignatura de esta competencia digital, primero se tiene que formar él. Nada, no hace falta. O sea, nada. en una clase, pues, bueno, instala el programa y pone a los niños a trabajar, Sí. y es algo totalmente... Habla con el coordinador TIC y le dice quiero Toolbox en los equipos, y entonces va, lo busca, lo instala, es inmediato y ya está. Y a partir de ahí lo único que tiene que hacer es un niño empezar con la tarea tal, porque es la que le corresponde a su curso, y para adelante. ¿Que tenéis dudas? Me escribís. Estoy con un curso de cuarto de secundaria y no sé qué hacer para la asignatura tal. Yo guío. Pero bueno, las tareas también están disponibles en Sí, el sí, programa, sí, sí, todo, por todo. curso, por nivel... Sí, por... efectivamente. Esa es la parte menos trabajada, lo reconozco, porque como terminamos los experimentos y no hay claro un plan de implantación, pues está como abierto, ¿no?, para que el profesor pues decida cómo quiere hacerlo. O sea, yo quiero enseñar estadística, pues me voy a los módulos de estadística. Hay algunos comandos que permiten buscar por claves, o sea, search, estadística, y entonces te salen cuáles son las tareas o los módulos que están asociados con estadística. Es que no hay un canal todavía, el único canal es esta conferencia y el hecho de que sea mencionado en las sesiones de apertura de Prodis que existe eso, que podéis explorarlo, pero no hay un plan claro de implantación, que es lo que yo necesitaría. Es decir, no, esto se va a hacer así en primaria, se va a hacer así en secundaria, aquí tenéis los módulos disponibles, estas son las instrucciones de uso, pero no, te digo, lo único que puedo hacer es imaginarme que en ciertas asignaturas es más susceptible de ser utilizado, en otras menos, y daros una dirección de contacto para que cualquier duda me preguntéis y yo voy guiando, pero no requiere ninguna formación previa, solamente que el coordinador TIC deje todo preparado en los equipos y entonces los niños llegan, programación, Toolbox y adentro. Y le van a salir, terminan un problema y le sale otro automático. Eso es, hasta que terminan el módulo. Eso es fácil. Sí. Sí, lo que ocurre es que, quiero decir, requiere que el colegio esté dado de alta, que los grupos estén dados de alta, que los alumnos estén dados de alta. Hay grandes problemas de privacidad de datos para identificar un alumno. Entonces, todas esas cosas son limitaciones técnicas que todavía no hemos resuelto dentro de la interacción con la Junta, quiero decir. Entonces, cuando exista ya un convenio para esa cesión que se hace a la comunidad andaluza, para todos los centros, pues quizás todos los centros estén precreados, todos los grupos estén precreados y yo pueda simplemente con mi lista de alumnos decir, bueno, como tú eres el número 17, pues este es tu username y este es tu password. Y el niño automáticamente entra y ya puede utilizarlo. Entonces, sí es funcional, pero no está canalizado todavía a través de la Junta. Por lo tanto, lo único que podéis hacer ahora mismo es entrar, ver una demo, escribirme y decir, me encantaría utilizarlo. Y yo digo, venga, os creo esos dos grupos que utilizáis y ya podéis utilizarlo. Pero que tiene que ser una cuestión más que pasa por mí, ¿no? O sea, que no está tampoco estandarizado. Por aquí. Yo quería decir, es una herramienta que está en Linux. Sí. Y la verdad es que hay muchos centros donde ya no están los TIC, donde aquellas aulas que se montaron pues ya muchas de ellas no existen. Lo digo, es una realidad de muchos centros. Y es una pena, porque ese es el sistema operativo, ese es el bueno. O sea, todo el que ha pasado a Mac o a Windows va a tener problemas en el futuro, pero es lo que hay. Hombre,
Sí, sí, totalmente conscientes. Hay algunos que lo mantienen. De hecho, yo he llegado a convencer a centros que den el paso atrás y de no, quitas todos estos Windows, veréis que bien funciona. Y efectivamente, ahora los sistemas van súper rápido, algunos que están prácticamente sin usar, porque que decir, eran tan obsoletos que no daban velocidad para Windows, sin embargo con Slim iban fenomenales. Yo lo que recomendaría a todos los centros es que volvieran a Linux. Ese es el sistema operativo. De hecho, es la parte mejor que tiene la versión gratuita de Toolbox, en el sentido de que te da la posibilidad de aprender Linux, además. O sea, que tú lo quieres llevar a casa, pues lo instalas en un pendrive, una versión live, que la pinchas, tienes tu Linux, no tienes que borrarle el Windows a papi, sino que allí está, o a mami, allí lo tienes todo funcionando y tienes tu versión de Toolbox sobre esa distribución de Linux. Yo creo que esa es la parte mejor, de hecho. Porque administrar sistemas es el paso siguiente, o sea, el que ya se ha enganchado a la programación, se va a enganchar lógicamente a la administración de sistemas. ¿Has dicho que Toolbox es gratuita? ¿Es libre también? ¿Es software libre? Todo libre. Código y contenidos, en formatos estándares abiertos. Todo, vamos. Es que los mismos profesores pueden crear hasta sus propias tareas. Es muy sencillo. Hay, de hecho, uno de los programas de este programa de innovación, donde los profesores podéis solicitar ayuda para realizar proyectos, pues hay uno concretamente que se propuso en esa dirección, para generar contenidos en un colegio de gollullos. O sea que, sí, todo abierto, todo abierto. Me has comentado también que si algún profesor quiere utilizarlo con algunos grupos y demás, pues que se ponga en contacto contigo. Sí, directamente. Pero ¿tú en casa personalmente puedes acceder a él? ¿O? Claro. Sí. Sin necesidad de establecer contacto contigo. No, eso es. O sea, en Toolbox UMAS hay una parte de instalación, de descarga, donde te vas al artículo Wikipedia y te explica exactamente lo que tienes que hacer, tú te instalas tu distribución de Linux y ya sobre eso pues haces estos pasos y tienes Toolbox instalado rápidamente. Sí. En la área de informática y tal, utilizo a diario con Guadagnino y 2013. No funcionaría. Hay que actualizar a las nuevas versiones, a las nuevas distribuciones de Linux, sí. Slim o Next, sí. Slim o Next, sí. Pero vamos, es que además lo recomiendo, o sea, eso es una distribución obsoleta y Slim concretamente, si tenéis equipos mínimamente antiguos, va fenomenal. Es la que yo utilizo en todos mis equipos de los laboratorios. No es Slim, sino que es Lubuntu, que es de donde viene Lubuntu con L, que es de donde viene Slim. O sea que sí. Yo ahora mismo no sé, yo soy coordinador TI, si me gusta coordinar TI, pero ¿qué hago yo para instalar? Bueno, lo primero que necesitas es tener Slim o Next. Tengo el Slim, ¿y qué haría? Buscas en Guadalinux, buscas Toolbox. No, eso genera toda la... Sí, claro. Sí, está coordinado con el equipo que gestiona Guadalinux, para que ya hay un instalador que te lo pone todo y tiene que instalártela, o sea, tiene que instalar LaTeX, por ejemplo, todas las librerías de LaTeX, el Octave mismo, o sea, que lo que es Toolbox es nada, es una cosa de código mínima, pero todas las librerías que necesitas, que son muy potentes, te las instalas solas, claro. O sea, tú buscas Toolbox, picas en el icono y para adelante. Bueno. ¿Hay alguna manera de saber si de instalarlos todos a través de red o algo, o por equipo? ¿Fuera de Guadalinux, quieres decir? Sí, de Slim. Fuera. O los ultraportátiles de los niños. Sí. ¿Instalándolos uno por uno? Sí, uno por uno. ¿No hay una manera de instalarlos todos Es por que red o algo? Sí, creo que también. Es que yo no conozco la infraestructura de muchos centros. Sé que hay algunos que tienen servidores propios, o sea, su propia sala fría y tal, y otros que los tienen individuales, pero sí, creo que se puede hacer a través de red todo. Sí.